Dios te bendiga, amada iglesia. Qué gran bendición poder compartir el mensaje de la palabra de Dios contigo este día. Y quiero comenzar este mensaje con una pregunta para ti que me estás escuchando. ¿Alguna vez has sentido el deseo de rendirte? ¿Alguna vez ha llegado a tu mente el deseo de darte por vencido, de claudicar, de decir, sabes que ya estoy harto, estoy cansado, ya no quiero seguir, llegué al límite? Quizá hoy estás experimentando el deseo de rendirte en algún área de tu vida. Y si este no es tu caso, déjame decirte que existe una gran posibilidad de que un día lo experimentes. Es por eso que este mensaje es tan relevante para ti. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes en Primera de Reyes y veremos el momento más difícil en la vida del profeta Elías. Un momento tan oscuro en donde literalmente Elías deseó rendirse. Los deseos de darse por vencido llegaron a la mente de Elías y lo expresó en una oración a Dios de esta manera. En Primera de Reyes 19:4, él dijo, estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¡Wow! ¿Alguna vez has hecho una oración parecida? ¿Has sentido que llegaste a tu límite y que ya no quieres seguir adelante? Yo me pongo a pensar que gracias a Dios que no responde a todas nuestras oraciones con un sí. Porque si así lo hiciera, ¿quién sabe dónde estaríamos tú y yo? Elías conocía muy bien el poder de Dios. Era un hombre que tenía mucha fe. Tanta fe que por su oración la lluvia cesó por 3 años y medio en Israel. Y cuando volvió a llover, fue porque su oración fue escuchada por Dios. En otra ocasión, Elías oró y Dios hizo caer fuego del cielo. Elías era un hombre que se enfrentó y se deshizo de cientos de profetas falsos. Y ahora vemos a un Elías donde su vida llega a un estado de crisis. Y esto nos hace ver a ti y a mí que los deseos de rendirse no son exclusivos de los no cristianos. Aún personas maduras en la fe, personas grandemente usadas por Dios, pueden llegar a cansarse y a renunciar. Y el día de hoy, juntos, aprenderemos de Elías y veremos las cosas que pueden llevarte a caer en el trágico estado de desear rendirte. Y también veremos cómo podemos recuperarnos para salir de ese hoyo oscuro, para salir de esa situación. En primera de Reyes 19:4, dice que Elías se sentó con ganas de morirse. Él dijo, estoy harto, Señor, quítame la vida. Y uno se llega a preguntar, ¿cómo es que Elías llegó a esta trágica situación? Acompáñame a que juntos lo veamos. Fíjate que en Primera de Reyes 19:1, el rey Acab, el rey de Israel, dice que Acab le contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. En el versículo 2 y 3 continúa y dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, fíjate lo que esta mujer le envía a decir a Elías, el mensaje que Elías recibió. Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. La respuesta de Elías en el versículo 3 dice que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Entonces, una de las cosas que pueden llevarte a ti a desear rendirte es precisamente una noticia perturbadora. Qué terrible, porque una mala noticia es capaz de sacudir nuestra vida y llenarnos de temor, llenarnos de duda, al grado que sentimos el deseo de rendirnos. No sé, quizá tú tienes un matrimonio feliz, tienes una familia hermosa. Inesperadamente te llega un mensaje a tu teléfono o inesperadamente te envían una fotografía donde ven a tu esposo, a tu esposa, quizás saliendo de un hotel con otra persona. Qué terrible, qué triste. O quizá descubriste a tu cónyuge que está mandándose mensajes
que está texteando con con algún exnovio, con alguna exnovia, y eso viene a sacudir nuestra vida, nuestra relación matrimonial. Es terrible, de verdad. O ¿qué tal? Que vas a un chequeo general a tu médico y quizás has estado lidiando con algunos dolores en tu cuerpo, con algunas enfermedades, y vas a este chequeo y recibes una llamada de tu doctor donde te dice que han descubierto que en los estudios que te hicieron tienes un cáncer. Qué tremendo, la verdad, ¿no? O quizá te has esforzado tanto para crear un patrimonio para tu familia, has trabajado duro, te has esforzado, y de repente, inesperadamente, alguien viene, te hace una tranza y te deja en la bancarrota. Y tú dices, ¿qué pasó? Estoy cansado, ya no quiero seguir adelante, estoy harto. ¿Qué tal si viene alguien con un mensaje donde te dice que acaba de ver a tu hijo quizá fumando marihuana, o que acaba de ver a tu hijo que se está reuniendo con algunos pandilleros, y tú dices, ¿mi hijo? Mi hijo, ¿cómo es posible? No es posible que mi hijo que tanto amo empiece a tomar malas decisiones en la vida. Y son situaciones que muchos de ustedes quizás están enfrentando en este momento. Muchos de ustedes quizás están lidiando con este tipo de situaciones en su vida y han llegado a un punto donde dices, estoy cansado. Ya no quiero seguir, Señor. Estoy harto. Llegué a mi límite. Yo recuerdo una noticia que le dieron a mis padres cuando éramos pequeños. Mi hermana menor acababa de nacer y tuvo un parto difícil, mi mamá. Resulta que a mi hermana el cordón umbilical se le enredó y por alguna razón su cerebro no estaba recibiendo el oxígeno que ella necesitaba. Y a raíz de eso, ella tuvo que estar viviendo con una condición donde la mitad de su cuerpo, el lado derecho de su cuerpo, su brazo y su pierna no lo podía mover normal, como debería de ser. Y ella estuvo, mis padres estuvieron llevando a mi hermana a terapia por muchos años, pero lo terrible de esto es de que los doctores le dijeron a mis papás que posiblemente había una gran posibilidad de que mi hermana sufriera ataques epilépticos a muy temprana edad. Y no solo eso, algo que le dijeron es que quizá mi hermana no iba a pasar de los 15 años de vida. Y yo recuerdo que mi mamá se puso tan triste y mi mamá lloraba y era una noticia que le había sacudido la vida, porque cuando tenemos un hijo, cuando tenemos un bebé, nunca esperamos una noticia como esa. Siempre esperamos que nuestro niño, que nuestro bebé, que nuestros hijos van a nacer bien. Y recuerdo que mi mamá sufría mucho y lo triste es que muchas personas cuando reciben una noticia como esa, yo he escuchado de casos de personas que llegan a abandonar a sus hijos, que dan a sus hijos en adopción o que llevan a sus hijos a un orfanato porque no están dispuestos a lidiar con ese tipo de retos. No están dispuestos a ver a su hijo, al hijo que tanto aman, sufrir y deciden darlo a otras personas, deciden llevarlo a un orfanato. Y esa es una gran tristeza. Por eso es que uno de los principios que quiero compartir contigo este día es que nunca actúes precipitadamente ante una noticia perturbadora. Gracias a Dios que mis padres siguieron adelante y aunque mi hermana recibió terapia por muchos años, Hoy mi hermana tiene 35 años y tiene una hermosa hija y los ataques nunca llegaron a su vida. Entonces, ¿cómo es posible que una noticia puede llegar a perturbarte de tal manera que te hace ver la vida de una manera muy difícil? En Primera de Reyes 19, del 3 al 4, dice que cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Y una de las cosas que te pueden llevar a desear rendirte es huir en vez de refugiarte en Dios.
Vemos que el primer instinto de Elías fue huir al desierto, en lugar de refugiarse inmediatamente en Dios. Uno de los peores errores que podemos llegar a cometer al enfrentarnos a un mensaje perturbador, a un mensaje que amenaza la armonía de nuestra vida, es que dirigimos todo nuestro enfoque a esa situación y muchas veces olvidándonos de Dios y del poder de Dios. Inmediatamente comenzamos a hacernos preguntas en nuestra mente y ¿qué si esto? ¿Y qué si aquello? Yo me acuerdo cuando llegó la pandemia, yo me hacía preguntas donde decía, ¿y qué va a pasar si me quedo sin trabajo? ¿Qué va a pasar si me quedo sin empleo? ¿Cómo voy a traer provisión a la casa? ¿Qué va a pasar si me contagio? Y si me muero, ¿quién va a cuidar de mis hijos? ¿Quién va a cuidar de mi esposa? Tendemos a imaginarnos el peor de los panoramas y tendemos a adentrarnos al desierto de nuestras emociones. Nos hundimos en el temor, en la tristeza, en el dolor y en la frustración. Cuando el deseo de rendirte toque a tu puerta, decide refugiarte en Dios y no en tus emociones. Sí, escucha bien esto. Cuando el deseo de rendirte toque a tu puerta, decide refugiarte en Dios y no en tus emociones. David, otro gran hombre de Dios, sufrió persecución en una temporada de parte del rey Saúl y de su ejército. David sabía muy bien que no podía encontrar mejor refugio que refugiarse en Dios. Y él lo dejó plasmado en uno de sus salmos de esa manera. En Salmos 18:2 dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. En contraste a este salmo con lo que dijo Elías en el versículo 4 de nuestro pasaje en 1 Reyes 19, Elías dijo, estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Qué tremendo, ¿no? Qué contraste entre el salmo de David y la oración que Elías elevó a Dios. Así es de que la tercera cosa que pueden llevarnos a ti y a mí a desear rendirnos es permitir que los fracasos nos definan. Permitir que los fracasos te definan. Cuando experimentamos calamidad en nuestra vida, cuando experimentamos fracasos, muchas veces trae desesperanza. Nos hundimos en el temor o nos hundimos en el dolor y dejamos que eso defina nuestro valor, nuestro estado de ánimo. Ahí es cuando debemos voltear a ver a Dios y dejar que lo que Él dice en su palabra nos defina. La Biblia nos llama hijos de Dios. La Biblia, su palabra, la palabra de Dios nos llama que somos más que vencedores en Cristo, que somos amados por Dios. Por esa razón, nunca permitas que el éxito o los fracasos temporales definan quién eres. Nunca permitas que el éxito o los fracasos temporales definan quién eres. Cuando tenemos una relación con Dios y le servimos, nuestra vida está en sus manos. Podemos estar confiados en Él. Nuestro destino no depende de las amenazas y circunstancias de la vida. No, nuestro destino depende de aquel que nos creó, de nuestro Dios. La cuarta cosa que yo veo que pueden llevarnos a desear rendirnos es el agotamiento extremo. Vemos en nuestro pasaje en 1 Reyes 19, en el versículo 5, dice que luego Elías se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Luego continuamos en el versículo 6 y dice, Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El versículo 7 dice que el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Podemos ver en estos versículos a un Elías extremadamente cansado. Su fragilidad emocional está relacionada a su cansancio físico y su cansancio físico afecta de alguna manera su fragilidad emocional.
me llama mucho la atención que dice que se quedó dormido. No que intentó dormirse, como cuando llegamos de nuestro trabajo o que hemos tenido un día muy ocupado, llegamos a nuestra casa, nos sentamos en una silla y ahí mismo nos quedamos exhaustos, nos quedamos dormidos, que no podemos ya, que no tenemos fuerzas, ¿no? Así, también dice que lo tuvieron que despertar para que comiera y que se volvió a dormir y que otra vez lo tuvieron que despertar. Elías llegó al límite de sus fuerzas. La realidad es que para muchas personas es difícil resistir la tentación de seguir y seguir sin parar. Mira, si no aprendemos tú y yo a parar y a descansar, déjame decirte que alguien va a desear rendirse en tu casa. O ya sea que tú desees rendirte, o tu esposa, o alguno de tus hijos. Continuar sin parar puede llevarte al deseo de rendirte. El exceso de trabajo o de exponerse más de lo debido a las ocupaciones y a las presiones de la vida puede llegar a drenarnos y dejarnos frágiles ante ciertos eventos de la vida. En el caso de Elías, él continuó su ministerio sin parar hasta que se le acabaron las fuerzas. Por eso, yo creo que es muy importante este principio que quiero compartirte. Sé disciplinado para trabajar, pero también sé disciplinado para descansar. Sé disciplinado para trabajar, pero también sé disciplinado para descansar. La quinta cosa que yo descubrí en este pasaje es que una de las cosas que pueden llevar a desear rendirte es la falta de relaciones significativas. Podemos notar que Elías estaba totalmente enfocado en cumplir su ministerio. Y aunque vemos que había gente a su alrededor, no tenía personas cercanas en las cuales él pudiera apoyarse y encontrar soporte emocional y espiritual. Por eso, cuando sintió el peso de la carga sobre sus hombros, él se sintió completamente solo. En Primera de Reyes 19:10, él respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares. Y a filo de espada han matado a tus profetas. Y escucha esto que dijo. Dice, solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Lo que Elías está expresando en este versículo es literalmente: me siento solo en esta situación. Nadie entiende lo que estoy pasando. En alguna ocasión te has sentido de esa manera, que estás pasando por una circunstancia, que una situación en tu vida, por algún problema donde por más que expresas, sientes que nadie te entiende, que nadie te comprende, donde te sientes totalmente solo. Bueno, Elías se sentía profundamente solo. Y es que las relaciones significativas son vitales en el trayecto de nuestra vida. Yo creo que yo me pongo a pensar qué tan necesarias son las relaciones significativas en nuestra vida. Oye, hasta cuando te da comezón en la espalda, ¿a poco no es hermoso cuando hay una persona de confianza que le puedes decir, sabes que tengo comezón en la espalda, me puedes rascar más arriba, o más a la derecha, y esa persona te ayuda y suple esa necesidad? Bueno, en tu vida y en mi vida necesitamos personas que estén a nuestro alrededor, personas cercanas. Y por eso, esa es la razón que nuestra iglesia constantemente te estamos recordando que tú necesitas pertenecer a un grupo de vida. Tú necesitas personas que estén a tu lado y personas que oren por ti, personas que te sirvan de apoyo, personas con las cuales disfrutes de la vida. La vida es mejor cuando hay personas a nuestro alrededor, cuando tenemos relaciones con otros. En Génesis 2:18, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Vemos en Eclesiastés 4:9 que dice, más valen dos que uno porque obtienen más frutos de su esfuerzo.
Aún Jesucristo, cuando envió a sus discípulos al ministerio, los envió de dos en dos. ¿Por qué? Porque la vida es mejor cuando estamos acompañados, porque necesitamos tú y yo relaciones significativas. Ahora, la pregunta es, ya estoy en el hoyo, ya estoy deseando rendirme, ya no quiero seguir, ya llegué a mi límite. ¿Cómo podemos salir de ese trágico estado de desesperanza? ¿Cómo recobramos el ánimo? ¿Cómo recobramos nuestro propósito? Bueno, vamos a ver la respuesta de Dios ante el deseo de rendirse de Elías. Y lo primero que vemos es que Dios responde enviando un mensajero. En Primera de Reyes 19:5 dice que luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Dios te envía mensajeros a ti también. De hecho, la palabra ángel significa literalmente mensajero. Y Dios pone personas en tu camino. Muchas veces. Y yo me acuerdo que en una ocasión en mi vida estaba pasando por un tiempo tan difícil. Estaba viviendo una situación tan difícil y recuerdo que íbamos caminando mi esposa y yo por un estacionamiento y tres personas se acercaron a nosotros y empezaron a platicar conmigo, a hacernos algunas preguntas. Y estas personas estaban predicando la palabra de Dios, estaban evangelizando. Y recuerdo que estas personas nos hablaron de Cristo, nos hablaron de Dios. Y no solo eso, oraron por nosotros. Y siempre recuerdo eso porque Dios envía personas a nuestro encuentro donde nos hablan palabras de vida, donde nos hablan acerca de ese Jesús que puede transformar nuestra vida, que puede sacarnos del hoyo. Y también un mensajero puede ser un amigo, puede ser tu familia, puede ser alguien que te ama, tu iglesia local, puede ser tu grupo de vida. Es necesario que tú compartas con otros cómo te sientes para que estas personas puedan orar por ti, para que estas personas sirvan como un apoyo, para que pongan su hombro cuando tú necesitas un abrazo, para que te ayuden a salir de la situación en la que estás. Ahora, Dios envía mensajeros, pero ¿cómo reconoces si un mensaje viene de Dios? Bueno, el mensaje que Jezabel le envió a Elías fue un mensaje de amenaza de muerte. En contraste, el mensaje de Dios para Elías fue un mensaje de vida. El enemigo te enviará mensajes de muerte. Esto es el fin. Hasta aquí llegaste. Mira, no sirves para nada. Pero los mensajes de Dios siempre son de vida y de nuevas oportunidades. Levántate y come. Sigue adelante. Levántate y come porque el largo camino te espera. Cuando tenemos tú y yo una relación con Dios, nunca Dios nos dejará solos. Estemos atentos, seamos sensibles a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Ahora, otra de las respuestas que vemos, otras de las respuestas de Dios ante una situación como esta, es que Dios proveerá lo que necesitas. Puedes confiar en que Dios proveerá lo que necesitas. Primera de Reyes 19:6 dice que Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre carbones. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Es de ver un pan calientito cuando estás débil, cuando tienes hambre. Y dice que vio un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Lo que Elías necesitaba en ese momento de desánimo y cansancio era alimentarse bien, hidratarse y descansar. Tú y yo debemos recordar algo siempre, que Dios no siempre nos dará lo que queremos o lo que le pedimos, pero siempre proveerá lo que necesitamos. En el caso de Elías, su oración era que Dios le quitara la vida, pero Dios respondió proveyendo no lo que Elías pedía, pero sí lo que Elías realmente necesitaba. Y lo mismo pasa contigo y conmigo.
En Filipenses 4:19, el apóstol Pablo les escribe a esta iglesia en Filipos y les dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Ojo, pon atención aquí, no de todo lo que tú deseas, no de todo lo que le has pedido, pero sí, dice el versículo, de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Otra de las cosas, otra de las respuestas de parte de Dios cuando estamos en una situación como esa, cuando estamos en ese profundo deseo de rendirnos y de ya no continuar, es que Dios habla a nuestro corazón. Elías, una vez que se fortaleció, una vez fortalecido, viajó al monte Horeb para tener un encuentro con Dios. Estuvo una noche entera esperando a Dios y Dios llegó a visitarlo. El monte Horeb es el mismo lugar donde Dios se reveló a Moisés dándole los 10 mandamientos. Así es que cuando te sientas desesperado y no sepas qué hacer, busca a Dios. Busca los lugares en los que Dios habla, busca en su palabra, busca en la iglesia, busca en un grupo de vida, busca en personas que aman a Dios, busca en los lugares en los que Dios habla. En Primera de Reyes 19:9 dice que Elías ahí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él y le hizo esta pregunta: ¿qué haces aquí, Elías?, le preguntó el Señor. Dios habló a Elías haciéndole esta pregunta: ¿qué haces aquí? Y déjame decirte que no es que Dios no supiera. Más bien, lo que Dios quería es hacerlo reflexionar, que él mismo se diera cuenta en dónde estaba. Dios, en otras palabras, le estaba diciendo: ¿sabes qué, Elías? Este no es un lugar donde te corresponde estar. Yo tengo planes para ti. Tú no tienes por qué estar en esta situación. Los planes que yo tengo para ti son mucho mejores que estar en esta cueva oscura y fría. Y lo mismo Dios te dice a ti. Dios no quiere que tú estés en esa situación. Dios quiere sacarte de ahí. Dios quiere rescatarte de ahí. Elías, al estar ante Dios, él hizo lo que tú y yo debemos hacer cuando tenemos deseos de rendirnos, cuando queremos tirar la toalla, que es abrir nuestro corazón a Dios. Depositar todas nuestras cargas a Él. Jesús mismo lo dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. En Primera de Reyes 19:10 dice: me consume mi amor por ti. Esto es lo que Elías le respondió a Dios a su pregunta. Dice: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Quizá Dios está hablando a tu corazón en este momento también y te está diciendo: ¿qué haces ahí? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué te ha pasado? Hoy Dios te dice: todavía no he terminado contigo. Aún tengo planes para ti. Aún tengo planes para tu familia. Aún tengo planes para las personas que he puesto a tu alrededor. Lo mejor está por venir. Otra de las cosas y otra de las respuestas que Dios nos da cuando estamos en ese profundo deseo de rendirnos es que Dios nos da dirección. En Primera de Reyes 9:15, el Señor le dijo a Elías: mira, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Mientras que Elías estaba centrado en este deseo de rendirse, parece ser que él no podía ver otras posibilidades, no podía ver otras opciones. Él solo sentía que ya había llegado su fin. Él decía, basta ya. Pero al encontrarse con Dios, le hizo ver que todavía había mucho por hacer. El año pasado, en mi vida y en mi ministerio, pasé una situación donde me sentía muy desanimado.
Pasé un tiempo donde quería realmente tirar la toalla, donde ya no quería continuar en el ministerio donde Dios me había puesto. Y la razón es que en un tiempo, por gracia de Dios, pude ver fruto en el servicio a Dios. Pude ver cómo es que mi grupo de vida, yo soy facilitador de dos grupos de vida de nuestra iglesia y pude ver que uno de mis grupos de vida empezó a crecer de tal manera y personas nuevas estaban llegando a mi grupo y yo estaba emocionado porque Dios en su gracia nos estaba usando para ser de bendición a otras personas. Nuestro grupo llegó a crecer de tal manera que decidimos multiplicarnos y multiplicarnos en 3 grupos y había algunas personas que estaban siendo parte junto conmigo de este ministerio y de lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida. Y bueno, multiplicamos el grupo en 3 grupos más pequeños y en mi cabeza, en mi pensamiento estaba de decir, gloria a Dios, Señor, porque vamos a llevar a cabo tu obra, vamos a ir adelante. Dios está haciendo cosas hermosas y maravillosas y queríamos ser de bendición a muchas personas y queríamos ir adelante viendo lo que Dios podía hacer en nuestras vidas, pero pasó una situación. De un momento a otro, 2 de las personas que servían junto conmigo en el ministerio dejaron el ministerio por alguna razón. Tomaron la decisión no solamente de dejar el ministerio, sino también de irse de la iglesia. Y para mí eso fue un golpe fuerte, donde me quedé pensando, pero ¿cómo? Si Dios está haciendo cosas tan hermosas en nuestra vida, ¿cómo está pasando esto? Y no solo eso, en uno de mis grupos de vida empecé a ver que las personas empezaron a desanimar. Empecé a ver que la asistencia comenzó a bajar a tal grado que un día yo me había preparado con mi estudio, me había preparado en oración, estaba contento de ver a mis hermanos y ya era tan baja la asistencia que un día me quedé frente a mi computadora listo para nuestra reunión virtual y no se conectó ninguna sola persona. Y en ese momento yo me sentí tan fracasado. En ese momento yo sentí, Señor, yo creo que no sirvo para esto. Señor, yo creo que no quiero seguir haciendo esto. Yo creo que tú puedes encontrar otra persona que pueda hacer este trabajo mejor para ti. Señor, ya no quiero seguir. Estoy cansado, estoy agotado y llegué a mi límite. Lo que yo no sabía es que Dios en su misericordia me sacó de ese pensamiento. Dios en su misericordia, en su amor y en su gracia me levantó de ese lugar donde estaba. Dios en su misericordia me dio dirección y me dijo, ese no es el lugar donde quiero que tú te quedes. Yo quiero que te levantes y que continúes. Hoy, por su gracia, hoy soy facilitador de 2 grupos de vida y no solo eso. Comencé a ayudar dentro de nuestra iglesia a coordinar grupos de vida, a estar al pendiente de otros facilitadores, a orar por ellos, a ver en qué podía ayudarles. Y no solo eso, empecé con 2 grupos los días sábados de personas que tienen un deseo de capacitarse para servir a Dios, facilitando estudios en nuestra iglesia. Y Dios me está usando para ayudarles a ellos a crecer, a desarrollarse, a capacitarse para un día ser facilitadores. Lo que un día yo me sentí como fracaso sirvió como una plataforma, como un trampolín donde Dios me dijo, no he acabado contigo, yo tengo algo más para ti y hoy lo puedo ver. Así es de que si tú estás en esa situación, mi amigo, mi amiga, mi hermano en Cristo, si tú te sientes en el hoyo, si sientes que ya llegaste a tu límite, déjame decirte que Dios tiene planes grandes y maravillosos para tu vida. Dios no ha acabado contigo. Cuando Elías sentía que ya no había más por qué luchar, Dios le dio una dirección. Dios le dijo a dónde ir y le dijo lo que debía hacer. Dios nos da propósitos nuevos. Dios nos da direcciones nuevas, propósitos nuevos que realizar. A veces cometemos el error de encajonar nuestro propósito o nuestra razón de ser a una sola cosa, a un lugar o a una persona.
Y la verdad es que Dios se encarga de mostrarnos nuevas perspectivas y nuevas metas para seguir adelante. Con toda seguridad, puedo decirte que hay algo más de parte de Dios para tu vida. En Primera de Corintios, este es uno de los versículos que a mí más me encanta de la palabra de Dios. Esta es una gran promesa. Los que me conocen saben que constantemente yo recuerdo esta promesa, no solo para mí, pero para las personas que están a mi alrededor. Primera de Corintios 2:9 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Dios tiene cosas grandes y maravillosas, cosas inimaginables para tu vida. Quiero concluir diciéndote 3 cosas que puedes hacer ante el deseo de rendirte. Hasta este punto de este mensaje, de esta predicación, hemos visto 5 cosas que pueden llevarnos a ese deseo de rendirnos, al agotamiento, a nuestros límites. Hemos visto 4 respuestas de parte de Dios, si es que estamos en el hoyo. Pero ahora mismo quiero compartir contigo 3 cosas que tú y yo podemos hacer ante el deseo de rendirnos. Y la primera cosa que tú y yo podemos hacer es, antes que nada, primero que nada, enfócate en Dios. Enfócate en Dios más que en cualquier otra cosa. Enfócate en Dios más que en la circunstancia que estás viviendo en este momento. Enfócate en Dios más que en ti mismo. Enfócate en Dios más que en las personas o en las fallas de las personas o en los malos testimonios de las personas que están a tu alrededor. Enfócate en Dios. En Hebreos 12:2 dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús. No dice, pon algo de tu atención en Jesús y bueno, también fíjate en las circunstancias que estás viviendo. No. Dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Algo que debemos tener en cuenta es que no debemos llenarnos solamente de ocupaciones. Sostén una relación constante con Dios. No te enfoques solamente en estar ocupado en los quehaceres de la vida. No, sostén una relación constante con Dios. La segunda cosa que tú y yo podemos hacer, el segundo consejo que podemos tomar de esta enseñanza, es que tú y yo necesitamos recargar pilas. Tú y yo necesitamos recargar energías. Así es de que si te sientes cansado, descansa. Si necesitas alimentarte, pues aliméntate y hazlo bien. Pero sobre todas las cosas, levántate del lugar a donde estás. Ahora, es importante descansar nuestro cuerpo físicamente o alimentarnos bien, pero también hay situaciones o hay momentos en nuestra vida que emocionalmente nos sentimos agotados, espiritualmente nos sentimos cansados. Así es de que tú puedes y tú necesitas descansar en el Señor. Ahora, si estás desnutrido espiritualmente, aliméntate bien. Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo necesitamos pasar tiempo en su palabra, alimentar nuestro espíritu, pasar tiempos devocionales con nuestro Dios, con nuestro Señor. Pero sobre todas las cosas, si es que tú te sientes que estás cansado, agotado, si llegaste al límite, necesitas levantarte del lugar a donde estás. Número 3, algo que tú y yo podemos hacer es cumplir el propósito de Dios. Y esta es decisión tuya y decisión mía. Esta es nuestra decisión. Cumple el propósito de Dios para tu vida y sigue su dirección. El último versículo que vamos a ver en esta predicación es este versículo que la verdad me encanta, que está hermoso, porque es Dios hablándole a una de las 7 iglesias en Apocalipsis. Pero estoy seguro que este versículo es para ti y para mí este día. Apocalipsis 3:2 dice, ya tus buenas intenciones están casi muertas. Ya te vi,
Ya te vi que estás ahí por el suelo. Ya te vi que estás agotado, Dios te dice. Ya te vi que llegaste a tu límite. Pero también hay una exhortación de parte de Dios en este versículo. Él dice, despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta. Porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó hacer. Maravilloso, ¿a poco no? Mira, desear rendirte no significa que así va a terminar tu historia. No significa que ahí va a terminar tu vida. Tú puedes levantarte con la ayuda de Dios y seguir con tu vida para alcanzar cada una de las promesas y bendiciones, para alcanzar el propósito que Dios tiene para ti. En este mensaje vimos 5 cosas que pueden llevarnos a desear rendirnos y de las que tú y yo debemos estar alertas. La número 1, la primera cosa que vimos es una noticia perturbadora. Muchas veces a nuestra vida van a llegar este tipo de noticias. Es inevitable. Es inevitable. Y eso muchas veces puede llevarnos al agotamiento, al límite, a ya no seguir adelante. Otra de las cosas es huir al desierto de nuestras emociones en vez de refugiarnos en Dios. La tercera cosa que pueden llevarnos a esas situaciones es permitir que los fracasos te definan. Nunca permitas que los fracasos te definan. Siempre ve a la palabra de Dios y encuentra tu valor en su palabra. Dios te ama y en Cristo eres más que vencedor. La cuarta cosa que vimos el día de hoy es que algo que puede llevarnos a ese profundo deseo de rendirnos es el agotamiento extremo. Necesitamos tú y yo, así como somos disciplinados para trabajar, también debemos ser disciplinados para descansar. Y la quinta cosa que vimos que pueden llevarnos al deseo de rendirnos es la falta de relaciones significativas. Tú necesitas relacionarte con otras personas. Tú necesitas pertenecer a una iglesia. Tú necesitas pertenecer a una familia de la fe. Tú necesitas pertenecer a un grupo de vida. Tú necesitas personas que oren, personas que sean de apoyo, personas que te aconsejen, personas que te exhorten. Y tú necesitas hacerlo con otras personas también. Tú y yo necesitamos relaciones significativas en nuestra vida. Ahora, recuerda que no estás solo, que no estás sola. Dios envía mensajeros, Dios provee, Dios te habla y Dios te da dirección. Y las cosas que tú y yo podemos hacer, eso es nuestra decisión, es número 1, enfócate en Dios. Número 2, recarga pilas, recarga energías. Y número 3, decide cumplir el propósito de Dios para tu vida. Mi hermano, mi hermana, si este día... Si estás pasando por un tiempo difícil en tu vida, si ha llegado a tu vida una noticia que hizo sacudir, te ha quitado la paz, si hizo sacudir tu vida, si estás en el hoyo, si estás harto, ya le has dicho a Dios, Señor, ya no puedo más, ya no quiero seguir, hasta aquí llegué. Déjame decirte que en Cristo hay esperanza. Déjame decirte que en Cristo hay un nuevo propósito y hay dirección para ti. Déjame decirte que Dios no ha terminado contigo. Si aún tienes vida, Dios tiene algo más para tu vida. Si hoy estás pasando por una situación de desánimo, si hoy estás hundido en ese profundo deseo de tirar la toalla, de rendirte, te voy a pedir que cierres tus ojos un momento porque quiero orar por ti. Amado Dios y Señor, yo te pido por cada persona que está detrás de la pantalla. Señor, yo te pido especialmente en esta hora por aquellas personas que llegaron a su límite, que ya no pueden más, Señor, que ya no pueden más en su matrimonio, que ya no pueden más, Señor, en sus finanzas, que ya no pueden más en su ministerio, Señor. Señor, yo te pido por cada persona que ha llegado al límite, Señor, y que ya ha recibido tantas malas noticias y ha estado enfrentando retos y retos en la vida, Señor, y está cansado, que ya no quiere seguir adelante, Padre. Señor, sabemos, Señor, que tú provees todo lo que necesitamos, aun cuando estamos en esa situación. Señor,
Sabemos, Señor, que tú tienes direcciones nuevas, Señor, y un nuevo propósito. Señor, sabemos que tú nos abandonas, Señor, que al contrario, que nos exhortas a levantarnos, a despertar, Señor, y seguir adelante con lo que tú tienes para nuestra vida. Señor, yo te pido en esta hora para que tú fortalezcas a cada persona que tiene el deseo de rendirse, Señor. Yo te pido que hagas la obra en cada persona. Señor, gracias, Señor, porque sabemos que lo harás, Señor. Sabemos que este mensaje es un mensaje de aliento para cada persona. Señor, gracias por este mensaje, por tu palabra, porque es un mensaje, Señor, que tú has proveído para dar esperanza a la vida de aquellos que quieren rendirse, Señor. Muchas gracias, Dios, por lo que tú harás en la vida y en los corazones de cada persona que escucha este mensaje. Señor, recibe la gloria, recibe la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, si hoy tienes el deseo de rendirte, ríndete, pero ríndete a los pies de aquel que entregó su vida en una cruz por amor a ti. Que Dios te bendiga, iglesia.